Monty, ¿Qué? he llegado tarde. Ya me he dado cuenta, lo he podido percibir. Es que mi gato estaba durmiendo encima de mis pantalones. Bueno, en todo mal, eso lo aceptamos como justificante. La verdad, no puedo echarte nada en cara porque si tu gato ha decidido que tú no debes venir a grabar el programa, ¿quién soy yo? Para llevar la contraria a un gato. Es que no podía levantarle, o sea, es que Edward es muy temperamental. Ya, bueno, ¿qué me vas a contar a mí de Bruce? Cuando él se sienta encima, pues ya se ha echado el día. Bueno, Bruce que siempre nos mira mientras grabamos. De hecho, Bruce casi es un colaborador de Todo Mal. Lo que pasa es que, claro, no dice nada. No dice nada, pero muy probablemente también odie mazo de cosas. Bueno, no me cabe duda que Bruce odia con locura absolutamente todo. Y tu gato Edward odia mucho porque además se pega con otros gatos. Sí, odia sobre todo al resto de gatos. En eso se parece a nosotros que odiamos al resto de nuestros congéneres. Efectivamente. Pues qué guay. Pues nada, programa 21 y pues venga, vamos a empezar. Vamos allá. Cosas que no. Que no, coño, que no. Estoy muy harto de la gente que amenaza en Facebook con borrar a sus contactos. La limpieza, la famosa limpieza de Facebook. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Ya no sé ¿qué pretenden? por qué ese aviso. Además, hay gente que avisa en plan, aviso de que dentro de 3 días se realizará la limpieza. Es como una cuenta atrás monstruosa que a ninguno nos importa una mierda. Que a lo mejor pretende generar algún tipo de ansiedad, que entonces ahí, madre mía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Seré yo? Pero es que es muy ridículo. La realidad es que, bueno, no sé. Yo he de decir que a mí me gusta más lo que yo hago, que es a traición. Yo te borro en mitad de una conversación. Claro. Te borro sin avisar, te elimino y luego, una vez eliminado, que tú ya no me puedes contestar, pongo a la fuera. Ya. ¿Sabes? Lo hago Qué así. ruin. Ya. Qué rata. Bueno, pero es mi muro, mis normas. Estoy de acuerdo. Y ya está. Pues nada. Pero bueno, que sí, que la limpieza de Facebook es bastante... Sí, pero además porque no nace desde un odio guay. O sea, nace desde un odio absurdo, rencoroso, pasivo-agresivo. Total, a saco. total. Porque, bueno, algún día tenemos que hablar de la pasivo-agresividad, que está muy de moda actualmente en las redes. Pero la pasivo-agresividad está muy de tendencia. Le podemos hacer un hueco en Vida Millennial, creo yo. Pero esto de avisar, no aviséis de que vais a hacer limpieza de Facebook. Además ¿para qué? Me refiero... como anunciando, si tú vas a borrar a uno, no, pero como la limpieza incluye algo masivo, se va a borrar a mucha gente gente va a ser borrada a la vez, como un genocidio de Facebook, no sé, es un Facebookcidio. ¿Por qué lo anuncias? ¿Lo anuncias por la magnitud? O sea, ¿es el volumen del borrado lo que te lleva a anunciarlo? Es que nadie se va a dar cuenta. Es decir, tú imagínate que tienes 500 amigos en Facebook y borras a 150. Nadie se va a enterar, solo de esos 150, igual Quizá alguno se dé cuenta que le has borrado a él. Pero nadie va a decir, esta persona de repente tiene 150 amigos menos. Claro, no. Se me ocurre que quizá Facebook podría añadir una utilidad que sería que cuando borras a alguien te dé la opción de observaciones, ¿no? Y tú añades el porqué. Claro. Y así a ti te llega. Si tú un día te das cuenta, entras a mi perfil y ves que no somos amigos, que te salga un aviso que te ponga, te ha borrado por machirulo. O te ha borrado por gilipollas, ¿no? O simplemente has sido la víctima 300 de una limpieza masiva. No pues estaría guay. O sea, un mismo motivo, pero n igual a 32. Eso es. Eres el 32. Eres el 32 de esta cuarta limpieza de Facebook del perfil de esta persona. No sé, un poco de datos. Pues sí, basta ya. ¿Tú qué odias? A mí me da mucho asco, hablando de Facebook, esta moda de la gente ahora se ha estudiado de memoria el nombre de 4 falacias como discursivas, la falacia ad hominem, falacia no sé qué, y ahora todas las resuelven así. Eres gilipollas, eso es un ad hominem. Hombre, ya lo sé, te estoy llamando gilipollas, no va a ser eso. No anula que yo piense, es que yo si pienso que esta discusión se ha de resolver insultándote, es una decisión que yo ya he tomado. Que eso tenga un nombre en latín, pues vale, guay.
Ya. ¿Sabes? Pero ya lo sé. Ya sé que insultarte no estoy argumentando tu razonamiento. Joder. Pues no te lo vas a creer, pero yo este sábado hice exactamente eso y además en persona. Ah, sí, O qué sea, bien. no solo por escrito. Qué bien me caes. Hubo un tipo que estaba argumentando una cosa y otra persona se lo recriminó diciéndole que él también hacía tal y cual. Y dije, perdona, pero eso es una falacia ad hominem, más pedante que una mierda. Lo dijiste tú. Lo dije yo. Ah, vale, yo pensaba que habías llamado gilipollas a alguien. No, yo dije lo de Qué ad asco hominem. me das, tío. Eso es una falacia ad hominem. Es que para una vez que la identifiqué tenía que decirlo. Pero es que da igual, Me he pasado ¿cuántos años tengo? 36 años sin saber lo que es una falacia ad hominem. Cuando por fin he aprendido lo que significa, no me vas a cortar tú para poder decirle y escupírsela a alguien. Pues te voy a cortar, además, haciendo uso de otra falacia ad hominem para decirte que te calles ya con tus falacias ad hominem. Bueno, en fin, que no sé, que creo que esta etapa de las falacias, ya. Pues creo que nos queda mucho. No, claro, esto porque está... vivimos en el debate tuitero, pero yo creo que estamos aún en sus inicios. Aún nos quedan muchos años. Qué por pereza, vivir. por favor. Pues mira, yo odio muchísimo y creo que aquí vamos a compartir odio total. ¿Va a haber quórum? Sí. Es estas personas que utilizan a sus bebés y a sus hijos para hacer vídeos de felicitaciones y de celebraciones y tal. Los incluyen en todas partes. Y además los agitan. Los agitan, siempre los agitan de un lado a otro. ¡Felicidades! Tal. Y hay un bebé ahí. A ver, eres mi amigo y me grabas un vídeo para felicitar mi cumpleaños. Quiero que me hagas la felicitación tú. Tú que eres mi amigo, no tu bebé. Tu bebé no me conoce de nada. Que el agites un bebé delante de la cámara no me va a producir mayor felicidad ni nada. Bueno, yo supongo que la gente que tiene bebés tiene que estar todo el rato con sus bebés. Sí, entonces no pueden dejarlo, porque los bebés si los dejas, yo qué sé, mal. Se mueren. mueren. A ver, sí que es cierto que un bebé que lo dejas 10 minutos sin atención muere. No sé yo. Igual 10 minutos no, pero sí. Yo creo que como están ya tan familiarizados con estar todo el día con el bebé, no se plantean es como tener una identidad casi siamesa, ¿no? Pero es que lo disfrazan de algo gracioso. Claro. A mí lo que me da rabia es que los utilizan como ¡ay, qué risa! A veces los doblan, ¿eh? A veces los doblan. Dice, o cuando este fenómeno, cuando vas por la calle y te encuentras un bebé y te ves obligado a decir las 3 frases que hay que decir, que es: se parece muy bien al padre, está muy grande para su edad y madre mía, qué despierto, que son mis 3 armas que acabo ya de desvelar. A veces le dices al bebé tú como hola, yo qué sé, y oyes de fondo a la madre: hola, tengo sueño. Y dices, ¿qué está pasando? No dobléis a vuestros bebés. O sea, pero o sea, te ha pasado esto. Sabes que esto es real. Esto es muy real. Y es muy lamentable. El otro día vi un vídeo de YouTube de los Prieto Flores que me encantan y llamaban a esto los papás ventrílocos. Y me parece algo fascinante. Dejad de doblar. Qué maravilla, qué fauna. A vuestros bebés. Por favor, dejadlo todo. Esconded a vuestros bebés hasta que puedan tener una personalidad. No los escondáis, pero quizá o simplemente ponerlos ahí en el vídeo, pero no los agitéis ni les dobléis. O sea, que a un ver, bebé que igual digno. le rompéis el cuello. Un bebé digno, un bebé que hace lo que hacen los bebés, pues cagar y llorar vomitar. Y hacer como sonidos ahí raros y ya está. Pues mira, yo estoy en contra de algo que la verdad no tengo grandes argumentos para defenderlo. Bueno, a lo mejor ahora veré, quizá improviso algunos guays. Venga. No soporto que la gente utilice las palabras varón para referirse no a título nobiliario, sino a hombre o fémina. Fémina, tío. O sea, varón o fémina. Femina, es muy ¿Femina? ¡Qué asco! Es muy comentarista deportivo, creo yo. Y de música también, la banda de féminas. ¿Cómo que féminas? Es que aparte desconozco un poco, no me he molestado en documentarme sobre el tema de dónde viene, ¿no? La etimología, por qué varón y por qué fémina. Fémina. No me gusta, tío. Entonces, a mí, no sé por qué, me provoca como una desazón.
y no quiero que se siga usando. Sí, es decir, yo creo que utilizar la palabra fémina te debe envejecer varios meses al menos. Años no creo, porque hay gente que lo utiliza mucho y habría muerto. Y ahí están. Pero te hace envejecer. O sea... Es como que quizá la palabra mujer se queda poco culta para su gusto y entonces dicen, a verás, el as en la manga, claro. fémina. Sí, yo creo que se debe mucho a... creo que los articulistas y los articulistas musicales adolecen mucho de ello, creo. Igual que los comentaristas deportivos. Buscan mucho como su vocabulario es... su campo semántico es reducido. Intentan buscar muchos sinónimos porque están todo el rato recurriendo siempre a lo mismo. Sí, yo creo que tienen se debe un poco ahí como a eso. su rollo. Entonces, pues nada, nuestra sección de cosas que no ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin y nada, lo anunciamos y a continuación... Vamos por platillo. Sí, habrá una cortinilla que indicará... Y acto seguido vendrá una sección y así sucesivamente. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty, me has dado mucho la brasa y has insistido mucho en introducir un tema muy específico. Sí. Que va sobre música e internet. Sí. Aquí en Vida Millennial. Mira, Cuéntanos más. como millennials que somos, creo que hay que hablar de un hecho que cambió nuestras vidas, ¿estás de acuerdo? Sí. Que es internet. Sí. Corría el año 99-2000, Internet estaba empezando a democratizarse, empezaban a aparecer aquellos módems ruidosos en nuestras casas que nos impedían utilizar el teléfono. 56K. 56K. A 300 pesetas la hora. Yo recuerdo una factura de 50.000 pesetas de teléfono que creó un cisma en mi casa porque yo me la había fundido chateando en el IRC. Tú es que empezaste muy pronto. Tú fuiste una pionera en internet. Yo tuve internet en mi pueblo. La gente venía a mi casa a ver internet. Pues eso lo digo todo. Bueno, esto fue antes del 99. Sí. Llegó el 2000, el efecto 2000, toda esta 2000. movida, internet ya formaba parte de nuestra vida. El efecto 2000, mucha gente no sabrá lo que es. ¿Cómo explicarlo ahora? ¿Cómo explicar el efecto 2000? ¿Cómo explicar que creíamos que el mundo se iba a acabar y que no pasó nada? Nosotros se decía, insistía mucho en los medios. Realmente la gente se la sudaba un poco, pero los medios insistían. Bueno, yo llegué a sentir como un poco de miedete. Sí, que en el año 2000, en teoría, claro, los ordenadores, todos los ordenadores iban a creer que eran 1900. Claro, porque iba a ser 00. 00 iba a creer que en 1900 y todo se iba a venir abajo. Que por otra parte, ahora lo piensas y dices, bueno, ¿qué más le dará a un ordenador que sea 1900? Le da igual. No tiene el poder de replegar el tiempo ni nada. Y evidentemente al final no pasó absolutamente no ha pasado nada. No ha habido Nochevieja más decepcionante que esa. Una cosa horrible. Bueno, el caso. Sí. Y entonces nuestros artistas más insignes empezaron a hacerse eco de cómo Internet estaba empezando a influir en sus vidas. Claro. Generalmente hay dos vertientes. En cuanto al tema del amor, ligar por Internet, el amor virtual, el cibersexo o el apocalipsis. Provocado por esta nueva vida virtual bajo el influjo de Matrix y toda esta movida de la red, ¿no? Y nada, yo quería comentar porque hay una serie de canciones muy graciosas que nacieron al abrigo de Internet. Y creo que cronológicamente empezamos por, Atrapados en la Red. Por Atrapados en la Red. De Tantan Go. Quizás sea esta como el epítome, ¿no?, de las canciones de Internet. Sí, es la más famosa, creo yo, la canción más famosa sobre Internet en castellano. Que, bueno, fíjate, si Tantan Go no estaban y volvieron con ese tema. De hecho, hay pocos grupos que hayan tenido una vuelta tan exitosa como Tantan Go. Ellos estuvieron ahí y lo vieron clarísimo. Sí, lo vieron clarísimo. Triunfó mogollón el tema. El tema era un temazo. O sea, hombre, sí, a ver, sí. era un temazo que triunfó, lo pinchaban en todas partes. Estuvimos como un par de años con el @love.com. Es que claro, era novedad, es que nadie había hablado de esto. Y además estaban haciendo eco de una realidad que estaba empezando a suceder, porque la gente empezaba a ligar por Internet. Efectivamente, esto les llamó mucho la atención. El chat de Terra, quiero decir, miles de parejas. Desgraciadamente para Tantan Go no fue su
su vuelta triunfal, pero su despedida. Tuvieron su particular efecto 2000. Sí, y ya lo dejaron. No, pero estuvieron estirando el hilo de Atrapados en la red. Sí. Bueno. Pues es muy curiosa esta canción, ¿no? No sé si quieres que te comente algunas los highlights, por lo menos. Pues, a ver, la canción es que es muy curiosa. A ver, vamos a escucharla un poquito. ¿Va? Vale. De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y de mira, o sea, pelis de terror y serie B. Yo podría haber estado en ese chat, o sea, sí, a lo mejor yo me libré de... Podrías haber ligado con el cantante de Tantango. Podría ser la protagonista de Atrapados en la red. Pues sí, foro de forofos. Bueno, hay un poco de aliteración buscando... Es que el tema cacófono va a tener bastante importancia en esta canción, ¿eh? Sí. Por lo que va a llegar el estribillo estrella que nadie puede olvidar. Me escribió amor solo en inglés. Love. O sea... Me escribió amor solo en... Claro, el love. Me escribió love. Claro. Guay. Ok. Bueno, tampoco es tan complicado. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. Muy bien. Me hace mucha ilusión imaginar que este hombre habla con una rusa de estas de mentira, que es una estafa, o sea, que fue el primero que estuvo, que fue estafado, fue el primero que se comió. Internet casi no existía y ya había uno comiéndose la estafa de la rusa. La estafa de la rusa que se quiere casar y no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno. ¿Para qué? Bueno, aquí empieza... Bueno, vamos ya con el estribillo, que es lo que más, que lo que más mola. Va. A mí me está quemando ya las ganas de empezar a leer esto. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Te di todo mi amor @love.com. Yo he de decir que hasta que tú me dijiste que decía @love, yo pensé que decía @ro, ¿no? Como estirar ahí. Sí. @ro. Pero no, @love.com. Que tiene su mérito, porque encajaba bastante bien. Pero porque estaba todo por hacer. Claro. Ellos tenían todo el campo semántico de internet a su disposición. Red, chat, virtual, @, no sé qué, lo tenían todo ahí. Sí, les faltó poner hacker, que no lo ponen en la canción. Vaya. Una pena. Ponen película, ¿eh? Ponen Hackers. pirata, pero hacker. Con Angelina Jolie. Pero es que luego viene y tú me has tú me has robado la Claro, razón. yo por eso pensaba que la ro era un poco porque estaban con este rollo. Claro, pero... Tú me has robado la razón. Bueno, una persona a la que le han robado la razón, pues quizá hable de esta manera. Es que me encanta. A mí me sigue encantando y es que la tengo en la cabeza incrustada y Mándame jamás un se me va a olvidar. que te abriré mi buzón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. ¿Ves? Es que están ahí como... Hay que meter todas las palabritas. Un archivo, claro, lo correcto sería carpeta, pero carpeta no. No, pero ellos buscan lo específico. Claro. Claro. A mí es que me... ¿Cómo me acaba encanta. esa historia de amor? ¿Ella es una rusa que les estafa? Pues no, dice que salieron solo una vez a navegar juntos por la red, sacó su visa oro y ella prometió que sería fiel. ¿Qué quiero decir? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que salir juntos por la... Me encanta porque como aún no sabe muy bien cómo funciona internet, Ya. dicen, salimos solo una vez a navegar juntos por la red. A ver, puedes navegar junto con otra persona si estáis Pero ¿cómo juntos. navegar? ¿Cómo navegar? ¿Qué haces? No, es que además no estaba Skype aún. Claro. Que con Skype aún, bueno, puedo entenderlo, pero no tiene ningún sentido. Y al final pues acaba lamentando, nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté, cuando el amor es ciego, el corazón no miente, unos ojos que no ven. Y dice, pues nada. Moraleja, que bueno, que hay que amar, aunque no... Aunque sea por, aunque en no un chat veas, de en Terra. un chat de Terra. Llegamos al 2000 y aquí está Fabio McNamara, esta persona desquiciada, Sí. con su tema Correo Electronic O.
las uñas, píntate las nails. Counting rows. Ese es mi correo. Que bueno, la letra es tan demencial como: este es mi correo electrónico, o puedes enviarme un email, magna.mara.com@puntomari.puri.maricón.contacón. Bueno, en su línea. Él a decir que McNamara cogió lo que la vida le estaba poniendo delante, que era internet, y jugó sus cartas. Sí. Y bueno, pues hizo esta canción que yo he de decir que pues bueno, he bailado más de una vez. A mí no me desagrada, quiero decir. No, o sea, no, este juego de palabras tan loco, aunque la dirección web probablemente dará error, no creo que tenga mucha validez. Bueno, luego seguimos en el 2000 y aquí aparecen Mago de Oz. Mago de Oz tiene una canción sobre internet. No iban a quedarse fuera. No ellos ser. tienen esta oda como Matrix, Sí. o hackers con Angelina Jolie, que decía antes. Sí. Entonces ellos hablan en Satania, que es la canción: bienvenido a la nueva era, a un mundo sin dolor, sin amor ni imaginación, donde la lluvia sacia a un bosque. No pueden evitar ser Mago de Oz ni hasta cuando hablan de internet, que no puedes ver si no navegas por la red. La hermana Luna, ojo aquí, esto es un poco Melendi, se dejó de peinar, pues no encontraba no el reflejo en su espejo, el mar. Bueno, alza la vista hasta donde te alcance la razón. Podrás ver que el sol se marcha montado en una nube de carbono. Bueno, yo qué sé, esto no lo entiendo. Pero esto va de bueno, internet. sí, luego dice, bueno, pues el hermano Sol se cansó de alumbrar, alimentado por un disco duro y una terminal. O en Satania estás, tus pensamientos programados están, o aprieta el botón, navega en mi mundo, deseos.com. O sea, este tema del algo.com está muy presente. Y qué aquí maravilla, viene, qué pues, maravilla. Como ellos lo plantean un poco como una distopía. Sí. Está 1984 y luego Satania, de Mago de Oz. Satania, además. Constrúyete un paraíso, un amante virtual, mándale orgasmos por email, diséñate un beso tierno o un gesto de amor, abre un archivo y grábalo. Compra un programa especial para llorar donde en las lágrimas puedas elegir variedad. Bueno, muy bien. Pues nada, que se iba a acabar el mundo, que internet iba a hacer que todo fuera frío y horrible. O sea, la tecnofobia ya apuntaba fuerte. Bueno, y el cuñadismo exacto. a tope. Se adelantaron a Black Mirror. Sí. Y bueno, pues no ha pasado nada, ¿no? Quiero decir, la gente se ha conocido por internet y ya está. Y ya está. Y no ya pasa está. nada. Mago de Oz, Llegamos no pasa ya nada. al año 2001 y aparece en Camela con este himno absoluto que Qué es maravilla. amor.com. Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré. En su privado me filtré y la noche volando se nos fue. Quedamos en volver. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño.com. Es el dominio de los dos y está registrado en mi corazón. Amor y cariño.com. ¿Estarán registradas ¿No? todas estas páginas web? Todos estos dominios de los que hablan el pop español. Los dominios son maravillosos, no falta ni uno. No Todas falta las ni canciones uno. tienen su dominio. Sí. Es maravilloso, a mí me resulta entrañable. Es como... súper entrañable porque yo creo que los jóvenes de ahora no se imaginan cómo de emocionante era la llegada de internet. Era muy emocionante. Muy emocionante. Y claro, pues la gente se vino arriba y hizo canciones. Claro. Canciones que han caducado pues muy rápido, pero bueno. Llegamos ya al año 2005 y tenemos En 2005 aún había gente... este himno de las Supremas de Móstoles, que es Eres un enfermo, Sí. que tratan ya una temática. Internet ya lleva mucho tiempo con nosotros y hay gente que ha desarrollado pues patologías. Hay gente enganchada al cibersexo. Ay, enganchada. Y ellas pues nos lo narran pues como son ellas. Ujú. Un fin de semana en el Corte Inglés, tú me convenciste para comprarme el internet.
Maldito momento, fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor. Tú ya no me miras, ya no te importo, y si me insinúo, tú me dices que pa' qué. Con esos cuerpos y lo que gastan, te salen más baratas las mujeres del PC. Y bueno, escuchemos este estribillo porque también es una fantasía. Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo de cibersexo. Me ponen los cuernos, www.tiabuenas.com. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, quiero la separación. Bueno, como ves, aquí también se incluye un dominio www.tiasbuenas.com. No falta No ninguna falta. canción sin su dominio. Entonces, bueno, esta es una canción maravillosa, pero bueno, que tampoco vamos a ir letra a letra, o sea, frase a frase, perdón. Pero bueno, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que si quieres hacer una canción de internet, incluye un dominio. Claro, incluye un dominio. Debe ser antes del 2010, cosa que ya llegas tarde. Si quieres hacer una canción con internet, no la hagas. Molaría hacer ahora canciones de internet como de... Bueno, internet está bien, internet es normal, pues no se ha acabado el mundo. Sí, porque no sé, me hace risa porque la gente sigue follando igual. Claro, sí, todo este miedo de internet va a acabar con la relación. Bueno, pues desgraciadamente no. Desgraciadamente la gente se relaciona más, creo yo, inclusive. Claro. Y tienes que tolerar más contacto con la gente. Claro. Ojalá. Ojalá internet nos hubiera aislado en esa... Y nos hubiera llevado a Satania. Ojalá estar en Satania. Sí. En un @love.com. Pero nada, yo concluiría en que nos trajo toda esta paranoia, nos trajo este estribillo maravilloso de Tan Go, que es que de verdad se ha quedado conmigo para siempre. O sea, y no se me olvidará nunca, es tan suave. O sea, te di todo mi amor @love.com. Y tú me has robado la razón. Es que también es un poco maravilloso. disculpando a la tía una vez más. Que no falte en el pop español. Sí, evidentemente. Esa culpa. Pues nada. Pues nos veremos en la red. Allí nos veremos, Escaliburcio, en un dominio. El cine con Escali, el cine con Escali, el cine con Escaliburcio Ramón. Escaliburcio Ramón, se echaba pasa? de menos ya tu particular visión del mundo del cine. Pues sí, ya era hora. Ya era hora. ¿Qué nos traes esta vez? Pues os traigo un tema muy curioso. Pero bueno, os traigo una película de la que no quiero hablar. Muy bien. Primero de todo. Es tu sección y tú la haces como te da la gana. La película en cuestión, de la que no voy a hablar, se llama I Think We Are Alone Now. Ni idea, vamos, no sé de qué me hablas. Es una película del 2018 dirigida por Reed Morano, tampoco, yo no tengo ni idea de quién es, protagonizada por Peter Dinklage, aka Tyrion Lannister, aka el enano de Juego de Tronos, que es como la gente lo conoce desgraciadamente. En España la podéis encontrar bajo el título Estamos solos, así se llama la película. ¿Con interrogantes? Con interrogantes. Madre mía, qué valentía. Sí. Esta película, de la que en realidad no voy a hablar, va de un mundo post-apocalíptico, un tema nada trillado, donde un protagonista está solo. Todo el mundo ha muerto, menos él. Podemos ver su día a día en su soledad, en este mundo, hasta que evidentemente alguien más aparece y genera ese punto de inflexión que da pie a la trama de la película. La persona que aparece está interpretada por Elle Fanning, una joven peculiar que decide hacerse amiga de este solitario personaje interpretado por Tyrion Lannister. Dejaré como dato que ella, la actriz, tiene 20 años y él, el actor, tiene 49. Hay casi 30 años de diferencia. Pero tampoco voy a hablar de la diferencia de edad entre hombres y mujeres en el cine. Es un tema que seguro que voy a tocar tarde o temprano. ¿No tocará este hombre en un grupo de ballet? No. Pregunto. No. Pese a las coincidencias, no ocurre. De lo que quiero hablar en realidad es que esta película en concreto tiene algo especialmente llamativo para bien. Y es que Peter Dinklage es una persona con acondroplasia. Su gran papel en la serie de Juego de Tronos le ha abierto las puertas a un mundo jamás soñado por actores con su condición. Tener papeles interesantes, ricos, protagonistas y que manejan cuestiones que van más allá de su estatura. Claro. Lo maravilloso que tiene esta película es que en la hora y media que dura no hay en todo el film una sola alusión
a esta cuestión. Ninguna. Cero. El protagonista hace las cosas como puede y sabe. No tiene dificultad alguna en hacer lo que cualquier ser humano adulto haría. Resulta terriblemente natural la presencia de este actor en pantalla. Como espectador te acostumbras rápidamente a esta característica y te enfrascas en la trama sin darle mayor importancia, porque las películas tienen ese poder, la de dirigir la atención a lo que quieren contarte. Pero Monty, tampoco quiero hablarte de la condroplasia en el cine. En realidad, quiero hablar de cómo parece más fácil que un actor que mide 132 centímetros protagonice películas y series de primer nivel que lo haga una mujer poco atractiva. Poco atractiva según los cánones de la heteronormatividad. Efectivamente. Lo primero de todo, dejar claro que una cosa no quita la otra. Lo de Peter Dinklage me parece fantástico y me encanta él y me encanta que la diversidad que parece que está creciendo en todas las partes afecte al cine, ya que nos beneficiamos todos, pues hay muchas historias que aún están por contar más allá de las que nos tenga que contar los hombres blancos heterosexuales de 40 años. Sí, basta de Tom Cruise ya y toda esta gente. Pero lo que está claro es que las mujeres que no encajan con el canon de belleza heteronormativo están a la cola de la lista de novedades que implementar en el cine o en la televisión. De hecho, paradójicamente se está poniendo más de relieve porque ahora mismo sí, la industria del cine y de televisión sí que se está haciendo eco de las reivindicaciones de las mujeres, de las reivindicaciones feministas, y están habiendo cada vez más producciones protagonizadas por mujeres, sobre todo protagonizadas, escritas y dirigidas por mujeres. Todavía aún está costando. Falta, pero protagonizadas por mujeres cada vez hay más. Bueno, de hecho quizá las dirigidas por mujeres y protagonizadas por mujeres son las que están naciendo de mujeres que son famosas precisamente por haber arriesgado todo. Efectivamente. Como en el caso de Big Little Lies, ¿no? Sí. Que Reese Witherspoon, un apellido súper pronunciable, por otra parte, bueno, pues ella cuenta que invirtió todo su dinero porque nadie creía en su idea. O el caso de Lena Dunham con Girls. Es curioso porque cuando son las mujeres las que dirigen, obviamente hay un trasfondo más feminista. Sí. Pero sí, todavía necesitamos más mujeres en esos puestos. Claro, y digo que es paradójico porque aunque cada vez hay más papeles protagonistas de mujeres, más historias de mujeres, parece que están reservados única y exclusivamente a actrices de unos entre 20 y 30 años, muy atractivas desde el punto de vista heteronormativo. Bueno, esto es una obviedad. Es una obviedad. Es una obviedad. Las mujeres gordas, las mujeres feas, las mujeres que no cumplen estos cánones por edad, por estatura, por lo que sea, pues obviamente se les reservan los papeles en los que precisamente hacen de fea o hacen de gorda, o a veces incluso se reservan algunos papeles para mujeres racializadas que hacen roles muy concretos, ¿no? Sí. Y bueno, en definitiva, pues que parece que las mujeres, si bien estamos ganando terreno, creo que en este tema está todo por hacer, porque el imaginario sigue teniendo esa imagen de la mujer actriz, diva, estrella, guapísima. O sea, todas las actrices, todas las grandes actrices, Marilyn Monroe, Sofía Loren, Audrey Hepburn, bueno, son mujeres bellísimas, y parece que las mujeres en el cine tienen que cumplir ese rol. El caso es que luego los premios se los llevan siempre las actrices reputadas que no se caracterizan por su atractivo físico, aunque puedan serlo, pero no entramos a hablar. Pero generalmente es como que al final de su carrera, cuando ya han demostrado mogollón, claro. Y es verdad que la belleza tiene ese doble filo, que por una parte se te exige, pero también juega en tu contra, porque todos estos prejuicios de que las actrices guapas son tontas, y luego en realidad sí que se premia pues a las que consiguen una carrera muy, muy longeva, no basada en su físico. Bueno, es un equilibrio complicado. Sí, y de hecho es doblemente paradójico el tema de ya no solo los personajes protagonistas, sino sobre todo en los secundarios. Llama muchísimo la atención porque, claro, ¿antes qué ocurría? Antes eran papeles todos masculinos, excepto los
puntuales femeninos, Claro. muy concretos, como tú has dicho antes. Estaba el papel de la chica, el papel de la madre, el papel de la mala, Claro. o el papel de la... Sí, que además mujeres que solo existen en cuanto a su relación con los hombres de la película. Efectivamente. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Ahora se están escribiendo historias nuevas y se está incluyendo roles de mujeres y hombres por igual. Entonces, si una serie en concreto pues tiene 20 personajes, 10 serán mujeres y 10 serán hombres. ¿Qué está ocurriendo? Que los 10 hombres tienen una variedad de edad, raza y atractivo físico, Claro. muy variada, y en las mujeres tenemos a mujeres blancas de 20 a 30 años, todas... Es que no sé si está... Yo lo voy a decir, y tú, si tienes que Yo como soy yo aquí el oráculo de esto. pero absurdamente atractivas. Hay papeles que son protagonizados por actrices, o sea, Claro, interpretados por actrices absurdamente atractivas. A mí me pasa que pienso, bueno, a ver, esta chica que trabaja en la oficina poniendo cafés, pudiendo ser modelo de Victoria's Secret, Sí. no se lo cree nadie. O sea, esta mujer estaría ganando millones en una pasarela. Es que estamos viendo papeles de policía, papeles de fiscales del distrito, interpretados por mujeres excesivamente atractivas, y es ridículo. Excesivamente atractivas en tanto en cuanto en la vida real esos roles están ocupados en gran medida por mujeres normales, que es lo que más hay. Las modelos brasileñas no están por todas partes. Claro, están en Victoria's Secret. Pero es que no sé esta obsesión, porque además la experiencia del espectador, y no quiero que se confunda con que lo típico que dice, es que me distrae ver una chica guapa. No, te pasa es que eres idiota. No es esto. Se trata de estamos acostumbrados a que los castings sirven para algo. Claro. Los castings en los hombres han visto claramente. Tú en hora y media de película, si te tienen que contar una historia, no pueden decirte la historia de cada personaje para que tú, en su aspecto físico, en cómo viste, en cómo habla, en su atractivo o no atractivo físico, tú tienes que hacerte ya una idea del background de ese personaje. Lo que no pueden en hora y media plantarte a una modelo como una policía atormentada por su pasado, no sé, es que no. Pero bueno. Bueno, en realidad yo creo que más que la policía en concreto es lo que tú dices, que todas las mujeres que aparecen representan a una minoría de las mujeres, que son las mujeres extremadamente heteronormativas o extremadamente super mega buenas. ¿Cuándo es esto justificable? Cuando su atractivo físico ejerce un efecto en la trama directamente, porque esto tiene sentido. Hay una serie muy interesante que me encanta y se la recomiendo a todo el mundo, que se llama Mindhunter. Mindhunter aparece una psicóloga extremadamente atractiva, que su atractivo interviene directamente en la trama, afecta a los personajes que la rodean. Realmente su atractivo físico influye en la trama. Ahí sí que sí que es justificable. En fin, que no me parece acertado, que creo que tenemos mucho que avanzar en este aspecto, que aplaudo todas las películas o las series que se atreven a no poner a modelos a interpretar un papel que no lo necesita. Pues que además, claro, las veces en las que una persona, una actriz normal interpreta un papel protagonista, como puede ser el caso de Girls o otros que ha habido. El cuento de la criada, para mí es un ejemplo. Exacto, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es decir, a la gente le gusta ver también a personas, no pasa nada. Puedes incluir mujeres, no hace falta que sean supermodelos. Por eso he creído conveniente comentar el caso de Peter Dinklage, porque en ningún momento el hecho de su condición nos afecta para seguir la trama. En ningún momento. Es que las personas con achondroplasia, además de tener achondroplasia, tienen sentimientos, tienen una vida interior, tienen unas ideas y les pasan cosas. Y ya está. Y las mujeres, además de servir como objetos decorativos, pues también les pasan cosas a las tías gordas, a las tías feas y a las tías normales. No solo les pasan cosas interesantes a estas supermodelos brasileñas. Pues efectivamente. Un poco de mundo normal
en el cine. Un poco de mundo normal, me gustaría ver un poco de mundo normal en el cine y ahí queda. Ahí lanzas tú esta petición. Muchísimas gracias, Excalibur Ramón. A ti, Monty Peiro. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Bueno, llegamos a la segunda edición de No te flipes. No te flipes. Después de habernos desmitificado a nosotros mismos. Sí, no lo hicimos mucho, también. No, es que bueno, es difícil esto, ¿eh? que al reescucharlo he dicho, bueno, hemos estado 10 minutos para decir 2 cositas y el resto para hablar muy bien de Vamos nosotros. a hacer un No te flipes sobre el primer No te flipes. Pues estaría bien. Bueno, yo en realidad quería empezar fuerte. Quería poner las cartas sobre la mesa. Sí. Y quería hablar claro de lo que es No te flipes, ¿vale? Muy bien. Vamos a ir al grano. Quiero hablar de la ilustración en general y de Jean-Jacques Rousseau en particular. Porque creo que están absolutamente sobrevalorados los dos. La ilustración, que es como la cuna, ¿no?, de la cultura contemporánea. ¿Cuántas veces hemos estudiado la ilustración en el colegio, en el instituto? En casi cualquier carrera te la acabas comiendo. Porque en psicología, ¿por qué la ilustración es no lo sé, pues pero nos la comimos. Sí. Luego está este hombre, Rousseau, que es un intocable. Le llaman el padre de la democracia moderna. ¿Ah, sí? Sí, que está enterrado en el panteón de Francia, bueno, con los más ilustres del mundo. Rousseau es lo más, ¿no? Rousseau parece que es un intocable. Sí, Rousseau es a la filosofía lo que Bruce Springsteen al rock. Te quiero decir, un tótem. Sí, en el examen, ¿cómo se llama? En el selectivo. En el selectivo lo Rousseau, preguntan. Rousseau, tal. Yo me estudié a Kant. Era o Kant o Rousseau y me estudié Kant. Muy bien, yo a Nietzsche. Plot twist, porque bueno, yo Nietzsche también, es que tenías que estudiarte 3. Yo me elegí a Platón. Ah, vale, a mí me salió Nietzsche, afortunadamente. A mí me salió Kant. Fíjate. Sí. Nietzsche, Platón y Kant era mi elección también. Sí, porque tenías 2 opciones que incluían 3. Bueno, esto la gente no lo entendía, el selectivo o el natural. El caso, que siempre se nos habla de lo guay que es Rousseau, el Emilio, toda esta movida, ¿no? Que ya no lo sabemos porque el Emilio. Toda la vida estudiando. Pues yo el Emilio no me acuerdo de lo que era. Pues normal, porque no es para tanto. El caso es que hay una cosa de Rousseau que no nos cuentan nunca, que era un misógino, pero una cosa... Así era un machirulo. Bueno, Pérez Reverte es, ¿qué te diría yo? Irán Zubarela al lado de Rousseau, ¿vale? Pero además, cuando tú dices esto, no faltan las voces que saltan completamente escandalizadas a decirte, bueno, era otra época. Mira, vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras. En la época de Rousseau, sus coetáneas y algunos aliados decimonónicos ya le leyeron la cartilla. Quiero decir, que no era una época en la que esta extremada misoginia que tenía Rousseau estaba bien vista. Sí. Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, ya le pegó una leidita de cartilla a Rousseau y le dijo 4 cosas. Le dijo, pues con un lenguaje decimonónico, mira, Jean-Jacques, eres un machirulo, cállate la boca. Más o menos le vino a decir eso. Le dijo eso. Pero no fue la única, quiero decir, no era un caso aislado. Olympe de Gouget, no sé si se pronuncia así, pero estoy en tercero de francés y he decidido jugármela, también le plantó un poquito de cara a Rousseau y a sus colegas, ¿no? Fue una revolucionaria, acabó guillotinada. Vaya. Es una cosa un final un poco así trágico. Y bueno, pues por ejemplo, Sophie de Condorcet, que era una escritora, pues en un encuentro que ella tuvo con Napoleón, le hizo un comentario machista. Algo así como, no me gustan las mujeres que se entrometen en la política. Pues Sophie le dijo, ay, mi general, ya que los hombres tienen el capricho de cortar nuestras cabezas, estamos interesadas en saber por qué lo hacen. Sophie de Condorcet estaba casada con el marqués de Condorcet, que también pues dedicó varias de sus obras a exponer la necesaria igualdad entre hombres y mujeres. Era un aliado. Era un aliado decimonónico junto a, por ejemplo, Harriet Taylor Mill, esposa de John Stuart Mill. Él es más conocido que ella. Vaya, qué sorpresa. También fueron muy críticos con la misoginia de la época y escribieron textos verdaderamente revolucionarios, o sea, textos que siguen de absoluta actualidad hoy en día. Yo invito a nuestros oyentes a que se documenten, porque yo estoy aquí dando como unas pinceladas muy breves, intentando sembrar una semilla
para que la gente cuestione a Rousseau, a su contrato social, al Emilio y a toda esta movida. Mira, Rousseau dijo cosas como: la perversidad y la malicia de las mujeres es el agravante de su propio infortunio y la mala conducta de sus maridos. O sea, Toma ya. ¡pam! O sea, que tienes la culpa no solo de lo que De le tu malo que propio le pasa, infortunio, sino y de también sus maridos de tu también. marido. Toma ya. Luego dijo, toda su vida debían de estar sujetas a la restricción más severa y constante, que es el decoro. Mira, Jean-Jacques, yo no sé qué le pasa, yo no sé qué le tuvo que pasar a este hombre, Bueno. pero esto es un poco sospechoso. Sí, no, además era como que es consciente de que el decoro era una cárcel para las mujeres. Claro, O sea, es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de esta movida, claro. pero aún así dice que se jodan. Que se jodan. Luego dice, la primera aptitud y la más importante de una mujer es la buena conducta o suavidad de carácter. Mira, vete a la mierda. Vete a la mierda, te lo digo ya desde esta suavidad de carácter. Ya, Rousseau muy mal. Muy mal. Y bueno, pues Rousseau sostenía que las mujeres había que educarlas solo en las cosas pues de mujeres, ¿no? Que en la casa, los hijos y tal, y mantenerlas alejadas de toda educación, a lo que Mary Wollstonecraft y algunas de sus coetáneas le dijeron: si tanto sostenéis que las mujeres somos inferiores por naturaleza y que nuestro rollo por instinto es la cocina y los hijos, ¿para qué nos educáis tanto en la cocina y los hijos? Si ya es natural, Claro. ¿por qué insistís tanto en meternos ahí y alejarnos de la educación formal? Y bueno, pues yo este cuatrimestre pues me he dedicado a estudiar estas cosas y he pensado que es un buen momento para desmitificar a Rousseau. A Rousseau, más que a la ilustración, porque yo creo que por las cosas que has contado de la gente crítica con... Sí, lo que pasa es que con los Edward, críticos pues, de la ilustración y sus fueron mensajes guillotinados. o fueron guillotinados o no llega al currículum escolar. Es decir, a ti te llega siempre Rousseau, se omite su misoginia y cuando alguien pretende hablar de ella se le calla porque era otra época y Claro. no puedes... No, sí se puede, sí se puede. O sea, que igual la ilustración igual moló más de lo que... Moló más de lo que nos han contado y se ha omitido ese debate feminista que ya existió, ¿no? Porque la ilustración que se vanagloriaba de buscar la libertad y la igualdad Sí. y la igualdad de todos los seres humanos, pero en realidad se estaba refiriendo a los hombres, que también, qué sorpresa, ¿no? Ya. Y bueno, pues a mí me gustaría como de alguna manera arengar a nuestros oyentes a que tomen acciones contra esto. ¿No? Muy Como bien. hacer pintadas vandálicas, a lo mejor. Rousseau, señoro. Vale. Sí. Para ilustración, la que te pegaría en la cara. No sé, ¿sabes? Creo que es un buen momento para rajar a Rousseau. Rajar a Rousseau, que nadie lo estudie. Claro. Y por Que se favor, nieguen. Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. De hecho, hay un jurista español que es Octavio Salazar, que es muy aliado feminista y tiene una frase que la dice él, que es decir, que toda esta gente que se va a mosquear, que se dedican a él, dice, hay que matar a Rousseau y hay que dejar que Mary Wollstonecraft se haga presente en las leyes. Porque según él, nuestro sistema jurídico sigue todavía muy fielmente lo que el misógino Rousseau convirtió en paradigma de la masculinidad y la feminidad. Hay que cambiar toda la cultura machista también en lo jurídico. Así que, Jean-Jacques Rousseau, que te jodan. den. No tienes mi respeto. Y no es para tanto. Programa 21 Se ha acabado. finalizado. Ya está. Una Se finí. aventura nueva en Todo Aquí Mal. en el sofá de los estudios de Todo Mal. Sí, con Bruce mirando. Bruce como... Bruce, No va a decir nada. No va a porque la decir estufa nada. y el puff son demasiado fuertes. Pues nada, yo qué sé. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué nos traes? pues nos vamos a despedir con Deep Valley. Qué gran banda. Que es genial. Son una banda de dos mujeres, guitarra y batería. Y no necesitan absolutamente nada más para sonar como suenan. Claro. Pues nada, con todos vosotros, Gonna Make My Own Money, Deep Valley. Deep Valley. La semana que viene. ¿Más?